Me llamo Renata Duarte. Tenía 32 años cuando me casé en un juzgado con un vestido que compré online por 89 euros. Sin flores, sin música, sin familia. No porque no pudiera permitirme una boda. La empresa de mi marido estaba a punto de valer 50 millones de dólares. Me casé en un juzgado porque ese mismo sábado los 40 miembros de mi familia estaban en la fiesta de los 30 años de mi hermana Alejandra. Mis padres eligieron su fiesta, mis tías eligieron su fiesta, mis primos, mi abuela, cada persona que compartía mi apellido, todos eligieron su fiesta. 3 semanas después el mundo cambió y 6 semanas más tarde mi madre me llamó y dijo las palabras que confirmaron todo lo que ya sabía. Tenemos que hablar sobre la familia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Llevaba preparándome para esa llamada desde la mañana siguiente a mi boda. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta. Aquí el drama familiar real se encuentra con consecuencias reales, sin edulcorantes, sin finales de cuento de hadas. Si estas historias te tocan de cerca, deja un comentario y no olvides suscribirte. La familia Duarte tenía una jerarquía y nunca fue sutil. Mi madre Carmela dirigía la casa como una producción. Cada festividad, cada logro, cada cena de domingo. Carmela era la directora y mi hermana Alejandra siempre era la protagonista. Mi hermano Mateo tenía el papel de reparto, el encantador, el pequeño de la casa. Y yo era el equipo técnico, la que se presentaba, hacía el trabajo y nunca esperaba aplausos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11 años. Mi padre se mudó a Chile con una mujer llamada Pamela. Enviaba tarjetas de cumpleaños los primeros 2 años. Después dejó de hacerlo. Mi madre me culpaba a mí por eso. Nunca lo dijo directamente, pero el mensaje era claro. Te pareces tanto a tu padre, decía cuando yo hacía algo que la molestaba. Los mismos ojos, la misma boca terca. Alejandra era 3 años mayor y había heredado todo lo que Carmela valoraba: confianza, volumen, presencia. Ella llenaba una habitación, yo simplemente estaba ahí. Mateo era 4 años menor, el bebé accidental, y la familia lo trataba en consecuencia. Él no podía hacer nada mal, solo necesitaba un poco más de tiempo, un poco más de paciencia, un poco más de dinero. Una vez mi madre olvidó mi 16º cumpleaños. Lo recordó 3 días después. Lo sé porque llamó para disculparse mientras yo escuchaba de fondo la voz de Alejandra planeando una salida de compras. Mi madre dijo que había estado ocupada. No dijo con qué. Nunca olvidó el cumpleaños de Alejandra, ni una sola vez. Aprendí temprano que en la casa de los Duarte, ser competente era la forma más rápida de volverse invisible. Cuanto más ruidosamente pedías ayuda, más atención recibías. Y yo había dejado de pedir ayuda a los 13 años. Me fui de casa a los 18 con una beca y 2 maletas. Universidad pública, carrera de informática. Nadie me llevó al campus. Nadie me ayudó a desempacar. Trabajé 2 empleos durante la carrera. Daba clases particulares de matemáticas entre semana por las tardes y reponía estanterías en un supermercado los fines de semana. Mi madre llamó una vez ese primer semestre. Me preguntó si podía volver a casa para la fiesta de compromiso de Alejandra con Iván. Le dije que tenía exámenes. Ella dijo: Alejandra se va a decepcionar. No le señalé que Alejandra ni siquiera me había llamado ella misma. Me gradué con un promedio de 3,9 y sin ninguna deuda. Me mudé a un piso compartido en la ciudad con una compañera de clase. Me contrataron en una empresa de software mediana en 2 meses. Ascendí de programadora junior a ingeniera senior en 4 años. Se me daba bien construir cosas en silencio. Era la única habilidad que mi familia me había enseñado. Conocí a Adrián Duarte en una conferencia tecnológica en 2019. Él presentaba una demo de producto. Yo estaba resolviendo un problema de un cliente en mi portátil, en la última fila. Me preguntó si su presentación era aburrida. Le dije que la arquitectura de su base de datos necesitaba trabajo. Se rió. Después tomamos un café. Adrián era como yo, tranquilo, centrado, alérgico al drama.
Había crecido en un hogar estable con sus dos padres en Salta, Argentina. Y cuando le describí mi situación familiar, escuchó sin intentar arreglarla. Eso era raro. En nuestra quinta cita, después de haberle contado toda la disfunción de los Duarte, dijo 4 palabras que nadie en mi familia había dicho nunca. No te merecen. No trataba de sonar romántico, lo dijo como quien afirma un hecho, y le creí porque no tenía razón para mentir. Adrián se declaró en octubre. Sencillo, un paseo junto al río, un anillo que había diseñado él mismo y una pregunta que respondí antes de que terminara de hacerla. Fijamos la boda para el 15 de marzo. Llamé a mi madre para contarle la noticia. Contestó al cuarto timbre. Mamá, Adrián y yo nos casamos. El 15 de marzo. Hubo una pausa. Luego. Qué bien, cariño. Escucha, Alejandra acaba de reservar un salón para sus 30. El Dorado, en el centro, ¿te lo puedes creer? 300 invitados. Le di la enhorabuena. Le pregunté si había escuchado lo que había dicho sobre la boda. Dijo que, claro que sí, y que estaba feliz por mí. Hice 42 tarjetas de Save the Date a mano, cartulina color crema, mi letra en cada una. Las dirigí a cada tía, tío, primo y abuelo que se me ocurrió. Las envié un martes. 2 semanas después, Alejandra publicó en Instagram: su fiesta de 30 años, 15 de marzo, invitaciones personalizadas, de J, catering, tema La Era Dorada de Alejandra. Llamé a mi madre. Alejandra sabía que mi boda era el 15 de marzo. Cariño, Alejandra lleva meses planeando esto. No puede cambiar el salón. Tú eres flexible. Siempre lo has sido. Esa frase la había escuchado en distintas versiones toda mi vida. Eres flexible, Renata. Tú lo entiendes, Renata. Eres la fuerte, Renata. Lo que en realidad querían decir era: eres a la que no tenemos que tener en cuenta. Las confirmaciones empezaron a llegar en una semana. Todas y cada una rechazaron la invitación. Mi tía, mi tío, mis primos, mi abuela. 42 sobres color crema enviados. 42 respuestas devueltas. Ni una sola dijo que sí. Me senté en la mesa de mi cocina con la pila de confirmaciones devueltas. 42 sobres. Los abrí uno por uno. Tía Consuelo: lo siento muchísimo, cariño. La fiesta de Alejandra está en el calendario desde hace tiempo. Siempre puedes hacerlo otro día, ¿verdad? Tío Ramón: intentaremos compensártelo. Sin explicación. Prima Quimena: mamá dijo que tu boda se había pospuesto. ¿La haces el mes que viene? Me detuve en esa. Pospuesta. Yo no había pospuesto nada. Revisé 3 tarjetas más. 2 mencionaban un aplazamiento. Una decía que habían oído que el local se había caído. Llamé a tía Consuelo. Consuelo, ¿quién te dijo que mi boda se había pospuesto? Una pausa. Tu madre llamó la semana pasada. Dijo que estabas retrasando la fecha por un tema de horarios. Mi madre había llamado a cada uno de mis familiares y les había dicho que la boda no se celebraba el 15 de marzo. No grité. No lloré. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré la pila. 42 tarjetas. 0 familia. La única persona que confirmó su asistencia fue Paula, mi mejor amiga desde la universidad, la mujer que me había visto en mi peor momento y que jamás me sugirió que me esforzara más con mi familia. Paula no esperó a recibir una tarjeta. Llamó el día que le conté la fecha y dijo: ahí estaré. ¿Qué me pongo? Dejé de llamar después de la 28ª confirmación. Había 42 tarjetas. No necesitaba las últimas 14 para entenderlo. Mi madre no había elegido la fiesta de Alejandra. Había borrado mi boda. Hay una diferencia entre ser segunda y ser eliminada. Adrián llegó a casa a las 9 de esa noche. Me encontró sentada en el sofá con los sobres apilados sobre la mesita de café. El piso olía al té que había preparado 3 horas antes y nunca me bebí. Se sentó a mi lado, cogió un sobre, lo leyó, lo dejó de nuevo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No cancelarlo, no enfréntate a ellos, no, yo me encargo. Solo la pregunta que importaba. Quiero casarme contigo el 15 de marzo, dije,
No me importa dónde. Entonces nos casamos el 15 de marzo. Me atrajo hacia su hombro y nos quedamos así un rato, sin hablar. La pila de sobres seguía en la mesa como un veredicto. El teléfono de Adrián sonó alrededor de las 10. Era su socio, Mauricio. Podía oír su voz a través del altavoz. Algo sobre papeleo, trámites, un calendario. Adrián entró al dormitorio y cerró la puerta. Cuando volvió, se le veía a partes iguales agotado y eléctrico. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Mauricio dice que los papeles están presentados. 6 semanas, quizás 7. ¿6 semanas para qué? Sonrió, la sonrisa de quien guarda un secreto. Te lo diré cuando sea real. Ahora mismo, centrémonos en el 15 de marzo. No insistí. Adrián nunca hacía promesas que no pudiera cumplir y nunca compartía noticias hasta que eran seguras. Esa era una de las razones por las que confiaba en él. En una familia donde las palabras no significaban nada, yo me había casado con un hombre cuyas palabras lo significaban todo. Recogí los sobres esa noche. Los metí en una caja de zapatos. Coloqué la caja en el estante superior del armario. Después me fui a dormir. 15 de marzo, 7:45 de la mañana. Me miré en el espejo del baño con un vestido de 89 euros que había pedido online 3 semanas antes. Blanco, sencillo por la rodilla. Me quedaba lo suficientemente bien. Adrián llevaba su traje azul marino, el que se compraba para reuniones con inversores. Se le veía guapo, nervioso, feliz. Paula llegó a las 7:30 con un ramo que había comprado en una tienda de barrio de camino. Margarita sin nube. Llevaba un vestido azul y ya lloraba antes de que saliéramos del piso. Para, le dije. No puedo evitarlo. Estás preciosa. Es un juzgado, Paula. Es tu boda. Tenía razón. Lo era. El despacho del juez olía a café y tinta de impresora. Fluorescentes, sillas de plástico contra la pared. La ceremonia duró 8 minutos. El juez leyó los votos. Los repetimos y a las 8:03 de la mañana me convertí en Renata Duarte legal y permanentemente. Paula lloró durante toda la ceremonia. Yo no. Nos hicimos fotos en las escaleras del juzgado. Paula sostenía el ramo de la tienda de barrio y hacía fotos con su móvil. Una desconocida que pasaba por ahí se ofreció a hacernos una a los 3. Todavía tengo esa foto enmarcada en mi habitación. 3 personas, una de ellas llorando a mares. A las 8:15 estábamos desayunando tacos en el aparcamiento, sentados sobre el capó del coche de Adrián. Fue la mejor mañana de mi vida. Esa tarde revisé Instagram. La fiesta de cumpleaños de Alejandra estaba en su apogeo. Globos, una tarta de 3 pisos, un DJ, más de 40 invitados en trajes de cóctel. Mi madre había dado un brindis. Vi el vídeo. Por mi hermosa primogénita, dijo, la luz de nuestra familia. Cerré la aplicación. No publiqué nada sobre mi boda. No quedaba nadie a quien contárselo. La mañana después de mi boda, me desperté a las 6:12. Adrián ya se había ido. Una reunión temprano en la oficina. Algo sobre una revisión previa a la presentación de documentos. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje de mi familia. 0. Ni un mensaje de texto. Ni un mensaje de voz, ni siquiera una llamada perdida. El chat familiar tenía un mensaje nuevo de la noche anterior. Una foto de la tarta de cumpleaños de Alejandra, publicada por mi madre. Pie de foto. ¡Qué noche! Me quedé mirándolo un buen rato. 40 personas habían celebrado los 30 años de mi hermana. 0 personas de mi familia habían reconocido que yo me había casado. El chat de grupo era la prueba. No de lo que habían hecho, sino de lo que yo nunca había sido. Me levanté, preparé café, me senté con mi portátil. Abrí un documento nuevo y escribí el título. Declaración de Independencia Financiera. Todavía no sabía la redacción exacta, solo sabía que necesitaba que existiera, algo formal, algo con peso,
algo que dijera por escrito lo que había tenido demasiado miedo de decir en voz alta durante 32 años. No soy vuestro fondo de emergencia, ni vuestro plan de respaldo, ni vuestra opción flexible. A las 9 llamé a Paula. Necesito el nombre de un abogado, alguien que se dedique a asuntos civiles familiares, no divorcios, más bien documentación formal de límites. Te mando un nombre antes del mediodía. A las 2 de la madrugada esa noche, mi teléfono vibró. Mateo. Hey, hermana, felicidades o lo que sea. Oye, sigues en el BBVA, ¿verdad? ¿Puedes revisarme una cosa? No es nada importante, un tema de saldo. Leí el mensaje 2 veces. Mi hermano, que no había venido a mi boda, que no había dicho la palabra casada, me escribía a las 2 de la madrugada sobre cuentas bancarias. No respondí. 42 tarjetas de Save the Date, 0 familiares en mi boda. Y ahora mi propio hermano me escribía a las 2 de la madrugada por temas de banco. En ese punto tenía 2 opciones: seguir esperando a que cambiaran o empezar a construir algo que no pudieran quitarme. ¿Qué habrías hecho tú? Cuéntamelo en los comentarios. Pasaron 3 semanas. El silencio de mi familia fue total. Ninguna tarjeta, ninguna llamada, ni siquiera un mensaje que dijera: lo sentimos, nos lo perdimos. En la familia Duarte, el silencio era el castigo más ruidoso, excepto que esta vez el silencio no era un castigo, era simple indiferencia. No se habían molestado en enfadarse, simplemente no se habían dado cuenta. Aproveché esas 3 semanas. Mientras Adrián trabajaba jornadas de 14 horas en la oficina preparando algo que todavía no quería nombrar, yo construí mi salida. El abogado que me recomendó Paula se llamaba Darío Flores. Tranquilo, preciso, directo. Escuchó mi situación durante 45 minutos y luego dijo: no necesitas una orden de restricción, necesitas una declaración. La redactamos juntos. La Declaración de Independencia Financiera, una página notariada, cristalina. Declaraba que yo, Renata Duarte, no avalaría ningún préstamo para ningún miembro de mi familia directa o extendida. No haría regalos monetarios que superaran los 100 euros. No rescataría ninguna deuda de consumo, de juego o de otro tipo. No actuaría como garante financiero. No prestaría dinero contra ingresos o bienes futuros. Darío me preguntó si estaba segura. Le dije que lo estaba desde la 28ª confirmación rechazada. Lo notarizó un miércoles. Firmé con tinta negra y observé cómo estampaba el sello sobre el papel. Se sintió como el primer documento oficial de mi vida real. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio. 4 copias, una para cada miembro de mi familia. No sabía cuándo las necesitaría, solo sabía que lo haría. 3 semanas de silencio, 3 semanas construyendo. Y en algún lugar del centro de Madrid, un reloj avanzaba hacia algo que ninguno de nosotros podría haber predicho. 5 de abril, un martes. El día en que todo cambió. La empresa de Adrián, la startup que había cofundado 3 años antes con Mauricio, la que había quemado 2 rondas de financiación y 3 oficinas distintas, salió a bolsa. La OPUC abrió a $14 por acción y cerró a 19. Valoración total de la empresa: $50 millones. Adrián era el cofundador y director de tecnología. Poseía aproximadamente el 8% de la empresa. Sobre el papel, cuando los mercados cerraron esa tarde de martes, su participación valía algo más de $4 millones. Lo observé desde mi mesa en la planta de ingeniería de la empresa. Había sido la empleada número 7, contratada 18 meses antes de la OPUC. Yo tenía mi propia pequeña participación, no millones, pero suficiente para cambiarnos la vida. La oficina estalló, la gente gritaba, se abrazaba, se hacía selfies, con el ticker bursátil en la tele de la sala de descanso. Mauricio abrió champán. Adrián me encontró en mi mesa, se le veía aturdido. Es real, dijo, es real. ¿Qué quieres hacer esta noche? Lo pensé.
Comida tailandesa, nuestro piso, solo nosotros. Sonrió. Hecho. Esa noche nos sentamos en nuestro sofá de segunda mano, comiendo pad thai directamente de los envases, viendo las noticias financieras con el volumen apagado, $4 millones en acciones, una empresa de 50 millones. Y estábamos cenando comida para llevar de 12 euros en un piso de una habitación. Deberíamos ir mirando casas, dijo Adrián. Ya tengo una lista. Oh, se rió. No debería haberle sorprendido. Llevaba investigando barrios desde que Mauricio mencionó por primera vez el calendario de la OP Cinto. Así era yo, competente, preparada, flexible. Nadie de mi familia tenía ni idea de lo que acababa de pasar, y yo no tenía ninguna intención de contárselo. El artículo salió 4 días después de la OP Cinto. Un blog tecnológico local publicó un perfil. Conoce al equipo detrás de la startup de $50 millones que acaba de salir a bolsa. La foto de Adrián aparecía destacada. Nombre completo, cargo, historia de la empresa. Un antiguo compañero de universidad compartió el artículo en LinkedIn. Después, un colega de mi antigua empresa lo republicó. Después, alguien etiquetó a Adrián en Facebook. La reacción en cadena tardó menos de 48 horas. Alejandra lo vio primero, lo sé porque hizo una captura de pantalla del artículo y la publicó en el chat familiar. El mismo chat donde nadie había mencionado mi boda. El mismo chat donde mi madre había publicado la foto de la tarta de Alejandra con el pie. ¡Qué noche! Mensaje de Alejandra. ¿Sabíais esto? ¿El marido de Renata? Tía Consuelo respondió. Espera, ¿qué? Tío Ramón. ¿Ese Adrián? ¿El calladito? Mateo, 3 emojis de risa y uno de saco de dinero. Mi madre. ¿Qué? Voy a llamarla. Observé los mensajes desfilar en tiempo real. El chat familiar que había silenciado la mañana después de mi boda, de repente era el más activo que había estado en meses. 27 mensajes en 90 minutos. Todos y cada uno sobre dinero. Ninguno empezaba con una felicitación por la OPWIT. Ninguno decía, ¿cómo estás? Pasaron de cero interés a un interés financiero absoluto en el tiempo que tardaron en leer un artículo de tecnología. Mi teléfono se iluminó. Mi madre llamando, otra vez, una tercera, una cuarta. Dejé que sonara. Estaba sentada en mi piso viendo la pantalla latir con su nombre. Carmela Duarte, Carmela Duarte, Carmela Duarte. A la quinta llamada respondí. Renata, cariño. Esa palabra, cariño. No me había llamado así desde que tenía 12 años. Hola, mamá. ¿Cómo estás, cielo? ¿Cómo va el matrimonio? Llevo queriendo llamarte. Las cosas han estado tan locas con Mateo y la casa y todo. No mencionó la boda a la que faltó. No se disculpó por la fiesta de cumpleaños. No reconoció las 42 confirmaciones rechazadas. Se saltó todo eso como si fuera tráfico que podía esquivar. Bien, mamá. Bien, bien. Oye, vi algo online sobre la empresa de Adrián. Eso es maravilloso. La familia de tu padre siempre tuvo ese olfato para los negocios. Siempre supe que te iría bien. Nunca había dicho eso antes, ni una sola vez. En 32 años, Carmela Duarte nunca me había atribuido potencial. Ahora estaba reescribiendo la historia en tiempo real, atribuyéndose un éxito en el que no había tenido ninguna parte. Mamá, ¿por qué llamas? Una pausa. El tipo de pausa que tiene ensayo detrás. En realidad, cariño, necesito hablarte de algo. Mateo ha estado teniendo problemas financieros. No es nada grave, pero nos ha estado pesando a todos. ¿Podemos vernos? ¿Como familia? ¿En algún sitio donde podamos sentarnos y hablar como adultos? Dejé que el silencio se sostuviera 3 segundos. ¿Cuándo? ¿Este fin de semana? ¿En tu casa? Nos mudamos pronto, te mando la dirección nueva. ¿Os mudáis? ¿A dónde? Ya lo verás cuando llegues. Le di una fecha y una hora y colgué. Me había llamado cariño 4 veces en 2 minutos. La última vez que había usado esa palabra con regularidad, yo estaba en secundaria y ella necesitaba que cuidara de Mateo. Nada había cambiado. Cerramos la compra de la casa 11 días después de la OPEXINTO.
$3,8 millones. Casa de estilo moderno en 2 hectáreas, a 20 minutos de la ciudad. 5 habitaciones, ventanales de suelo a techo en el salón, una cocina abierta con capacidad para 12 personas. Pagamos con una combinación de ahorros y los beneficios de una venta secundaria de acciones previa a la OP que Adrián había organizado discretamente 6 meses antes. No fue algo temerario, estaba planeado. Los números cuadraban porque llevábamos 3 años viviendo en un piso de una habitación, ahorrando el 60% de nuestros ingresos combinados. Recorrí las habitaciones vacías el primer día. Mis pasos resonaban. La luz del sol entraba por las ventanas en largos rectángulos sobre el suelo de madera. 5 habitaciones para 2 personas que habían pasado toda su relación en 80 metros cuadrados. Coloqué un solo objeto en la casa antes de que llegara ningún mueble: el certificado de matrimonio, enmarcado, un marco dorado sencillo, el sello del juzgado visible en la esquina inferior. Lo colgué en la pared justo dentro de la entrada, a la altura de los ojos. Cualquiera que entrara por la puerta lo vería antes de ver cualquier otra cosa. 27 euros el certificado, 12 euros el marco. El papel más caro de una casa de $3,8 millones, no por lo que costó, sino por lo que significaba. Le envié a mi madre la nueva dirección por mensaje. Respondió con un emoji de pulgar arriba y nos vemos el sábado. $3,8 millones, 5 habitaciones. Y lo primero que colgué en la pared fue un papel del juzgado que costó 27 euros. Me quedé de pie en la entrada mirándolo. Mi nombre, el nombre de Adrián, la fecha, 15 de marzo. El día en que 40 personas eligieron una fiesta de cumpleaños por encima de esto. 2 días antes de la reunión familiar, Paula me mandó un enlace. «Tienes que ver esto», escribió. Sin contexto, solo una URL. Llevaba a un foro de apuestas. Publicaciones anónimas, nombres de usuario, sin identidades reales. Pero Paula era analista de datos. Había encontrado el perfil de Mateo siguiendo un rastro de migas que yo nunca hubiera pensado en seguir. Su nombre de usuario era una variación de su gamertag de Xbox. Su historial de publicaciones era una hoja de cálculo de deudas. Leí durante 1 hora. Debía dinero a 3 fuentes distintas: plataformas de póker online, una aplicación de apuestas deportivas, un préstamo privado de alguien a quien solo se refería como D. Había pedido prestados $45,000 de la cuenta de jubilación de mi madre, $20,000 de Alejandra, $15,000 de mi abuela, cantidades menores de 2 amigos de la universidad que habían dejado de responder a sus llamadas. Total, $180,000. Pero una publicación me heló la sangre, con fecha de 3 semanas antes, la semana de mi boda. Mi hermana acaba de casarse con un tipo de tecnología. En cuanto llegue el dinero, estoy salvado. Lo leí 3 veces. En cuanto llegue el dinero, estoy salvado. Lo había publicado mientras yo firmaba mi certificado de matrimonio en el juzgado, mientras desayunaba tacos en un aparcamiento con mi marido y mi única amiga que se presentó, mientras mi madre daba su discurso de la luz de nuestra familia en la fiesta de Alejandra. Mateo estaba en algún lugar, tecleando un mensaje a desconocidos en internet, calculando cuánto valía mi matrimonio para él. Hice capturas de todo, guardé las publicaciones en una carpeta de mi portátil, la etiqueté reunión familiar. Después imprimí la publicación del foro, la del dinero, y la deslicé en el sobre junto a mi declaración de independencia financiera. Evidencia y límite, uno junto al otro. Jueves por la noche, faltaban 2 días. Me senté en la isla de la cocina de la casa nueva con el borrador final del abogado. Darío Flores había revisado la declaración una última vez. No hacían falta cambios. El lenguaje era claro, el alcance era hermético, y el sello notarial era válido en nuestro estado. No era una medida cautelar.
No era una orden de restricción, era un límite escrito, una declaración formal de que yo no sería la red de seguridad financiera de nadie. Imprimí 4 copias. Una para mi madre, una para Mateo, una para Alejandra, una para mi padre, que había llamado a mi madre el día anterior y dijo que también vendría. No había visto a mi padre en 4 años. Se había vuelto a casar, se había mudado a otro país y se había desentendido de la paternidad casi al mismo tiempo en que yo dejé de esperar nada de él. Cada copia fue en un sobre blanco. Escribí cada nombre en la parte delantera con tinta negra. Adrián entró en la cocina. Miró los 4 sobres alineados sobre la encimera de granito. ¿Estás segura de esto? Lo estoy desde la 28ª confirmación rechazada. Asintió. No intentó disuadirme. No cuestionó el momento ni el método. Solo hizo la pregunta que hace una buena pareja. Aceptó mi respuesta y siguió adelante. Paula me escribió: ¿puedo ir el sábado si necesitas refuerzos? No, respondí. Esto es mío. La última vez mandé 42 sobres y no recibí nada a cambio. Esta vez 4 sobres y no quiero nada a cambio. Matemáticas distintas, misma familia. Coloqué la carpeta con las capturas del foro de Mateo junto a los sobres. Después fui al salón, me senté en el suelo. Los muebles no llegaban hasta el sábado por la mañana y miré por la ventana hacia la nada. Viernes por la noche. La casa estaba vacía salvo por un colchón en el suelo del dormitorio y el certificado de matrimonio en la pared de la entrada. Me senté con las piernas cruzadas en el salón con mi teléfono. La pantalla proyectaba un resplandor azul sobre la madera. Estaba pasando fotos antiguas, sin intención concreta. Había estado buscando un recibo y de alguna forma había terminado en el carrete de 2005. Ahí estaba yo, 11 años, sosteniendo un diploma de una feria de ciencias, segundo lugar, competición regional. Sonreía tanto que casi tenía los ojos cerrados. Detrás de mí, nada. Ningún padre, ningún hermano, solo una pared de gimnasio y una mesa de zumos. Esa fue la semana en que mi padre se fue. Mi madre estaba lidiando con abogados. Alejandra estaba en una pijamada. Mateo tenía 5 años y estaba con una vecina. Nadie fue a la feria de ciencias. Gané el segundo puesto y volví a casa sola. Seguí pasando fotos. Cada foto de mis hitos adolescentes era igual. Yo, sola, sosteniendo algo que había ganado. Los programas de recitales de baile de Alejandra llenaban los álbumes familiares. Mis fotos vivían solo en mi teléfono. Abrí el chat familiar, 112 mensajes sin leer desde que se publicó el artículo de la OP Quinto. Leí los últimos 50. Alejandra organizando la logística del sábado. ¿Quién conducía? ¿A qué hora? ¿Alguien necesita la dirección? Mateo preguntando si la casa tenía piscina. Mi madre compartiendo un artículo sobre cómo hablar de dinero en familia sin que resulte incómodo. Ni un mensaje sobre mi boda, ni una disculpa, ni una mención de las 42 tarjetas. Casi llamé a mi madre. Mi pulgar quedó suspendido sobre su nombre. Casi. Cerré el teléfono. Me fui a dormir sobre el colchón en el suelo de una casa de 3,8 millones de dólares. Ya no estaba enfadada. Eso era lo más aterrador. Simplemente había terminado. Sábado por la mañana, 8 en punto. El camión de mudanza llegó a las 8:15. Había planeado el horario deliberadamente. Los muebles estarían instalados y colocados para las 11:00. La reunión familiar era a la 1:00. Entrarían en un hogar completamente amueblado, completamente habitado. No porque quisiera impresionarlos, sino porque este era mi hogar, y no iba a disculparme por ello. Los mudanceros trabajaron rápido. Sofá seccional de diseño en el salón, mesa de comedor para 10 en la cocina de planta abierta, estanterías, lámparas, alfombras. Para las 10:30 la casa parecía habitada desde hacía meses. Me duché y me vestí. Blazer azul marino, camisa blanca, pantalón oscuro, nada llamativo, nada informal. El tipo de conjunto que llevas cuando quieres que te tomen en serio y nada más. A las 11:00,
Coloqué los 4 sobres sobre la mesa del comedor, uno en cada lugar, blanco contra madera oscura. Después puse la carpeta con las capturas de Mateo junto a mi asiento. Caminé hasta la entrada. El certificado de matrimonio colgaba bajo la luz de la mañana que entraba por el ventanal junto a la puerta. El sello del juzgado atrapaba el sol. Adrián bajó las escaleras con vaqueros y una camisa de botones. Miró la mesa del comedor. Me miró a mí. ¿Quieres que me quede? Quédate arriba. Te llamo si te necesito. Me besó la frente y volvió a subir. Escuché la puerta del despacho cerrarse. La casa estaba lista. Los sobres estaban listos. Las pruebas estaban listas. Y en algún lugar de la carretera, mi familia conducía hacia una versión de mí a la que nunca habían conocido. La que había dejado de ser flexible. Me serví un vaso de agua, me senté a la cabecera de la mesa y esperé. El timbre sonó a la 1:07, 7 minutos tarde. Típico de los Duarte. Abrí la puerta. Mi madre estaba de pie al frente con una blusa floral que reservaba para las ocasiones que quería controlar. Detrás de ella, Alejandra con un vestido ajustado, Mateo con un polo arrugado y mi padre. Mi padre, de pie en mi porche por primera vez en 4 años, con las manos en los bolsillos, con la cara de un hombre que había sido arrastrado a una reunión que no había pedido. Entraron. Observé sus caras mientras cruzaban el umbral. Mi madre vio primero la entrada, el techo abovedado, el suelo de piedra natural. Después el salón se abría a la izquierda, luego la cocina a la derecha, con la isla y la mesa de comedor para 10 y los ventanales que iban del suelo a la viga. Mi madre dejó de caminar. Su boca se abrió, se cerró. Renata, esto es... ¿Cuándo tú...? Alejandra no dijo nada. Tenía la mandíbula apretada y los ojos recorrían cada superficie como si estuviera tasando una propiedad. Miraba los accesorios de la cocina, las encimeras, la vista. Mateo escaneó la habitación como quien escanea un menú, buscando qué podría llevarse. Mi padre se quedó cerca de la puerta. No había pasado de la entrada. Lo observé mirar la pared, el certificado de matrimonio, el sello del juzgado, la fecha. 15 de marzo. Lo miró fijamente durante 3 segundos completos. Después apartó la vista. No dijo nada. Mi madre empezó a hablar algo sobre lo bonita que era la casa, lo orgullosa que estaba, pero la interrumpí. Sentaos, hablemos de lo que habéis venido a hablar. Les ofrecí agua, solo agua. No les debía un recorrido. Se sentaron, ocupé la cabecera, los sobres esperaban. Mi madre entró en una casa de 3,8 millones de dólares y vio el certificado de matrimonio del juzgado al que no asistió, colgado en la entrada. Lo miró, apartó la vista y se sentó en mi mesa de comedor a pedirme dinero. ¿Qué le dirías a alguien que trató tu día más importante como si no importara? Coméntalo abajo. Mi madre se aclaró la garganta. Había ensayado esto. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que siempre hemos creído. Cruzó las manos sobre la mesa como si presidiera una junta directiva. Su voz era firme, ensayada, cálida de la manera en que la calidez puede ser un arma. Mateo ha estado pasando por una temporada difícil. Algunas decisiones financieras que no salieron bien. Le pasa a muchos jóvenes. Ha estado intentando solucionarlo, pero los números se le han ido de las manos. Decisiones financieras que no salieron bien. Lo dijo como si hubiera invertido en una mala acción, no como si hubiera apostado $18,000 en un solo partido de baloncesto. Todos hemos puesto de nuestra parte. Continuó. Yo di de mi jubilación, 45,000. Alejandra aportó 20. Hasta vuestra abuela ayudó, 15,000 de sus ahorros. Se detuvo, me miró, esperando que las cuentas cuadraran. El déficit total es de $180,000. Y pensamos que, como a ti y a Adrián parece que os va tan bien, quizá podrías ayudar a cerrar el hueco. Lo dijo sin pestañear. $180,000. Acababa de pedirme casi $200,000 en una mesa de comedor que llevaba 3 horas siendo mía. Cogí mi libreta. Escribí 3 números, 45, 20, 15. Tracé una línea.
Escribí 180. ¿Y para qué se destinaría el dinero exactamente? Para que Mateo se recupere, para saldar sus deudas, un nuevo comienzo. ¿Deudas con quién? Un silencio. Mateo se movió en su silla. Varios acreedores, dijo mi madre. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. No anoté esa respuesta. Ya sabía que era mentira. Alejandra se inclinó hacia adelante. Había estado esperando su turno. Sé que no hemos estado muy presentes, pero Mateo está en un problema real. ¿Un problema serio? Y todos estamos intentando encontrar una salida. La miré. No me había llamado así en años. Te escucho, Alejandra. Ella tomó mi respuesta mesurada como una apertura. Mira esta casa, mira todo esto. Gesticuló hacia la cocina, las ventanas, todo. 180,000 es mucho para nosotros, pero para ti no es exactamente... ¿No es exactamente qué? Solo digo que te casaste bien. Algunas no tenemos esa suerte. La sala quedó en silencio. Hasta Mateo levantó la vista. Mi padre miraba fijamente la mesa. Te casaste bien. Algunas no tenemos esa suerte. Lo dijo como si mi carrera, mi título, mis jornadas de 14 horas, mis 4 años ascendiendo de programadora, junior a ingeniera senior, fueran una nota al pie, como si la casa, las acciones, la estabilidad fueran cosas que me habían pasado por accidente de matrimonio y no por una década de trabajo. Y esa palabra, suerte, como si la suerte tuviera algo que ver con desayunar tacos en el aparcamiento de un juzgado la mañana en que toda tu familia eligió una fiesta de cumpleaños por encima de tu boda. Dejé el bolígrafo sobre la libreta. Miré a Alejandra. Trabajé 2 empleos durante la carrera. Me gradué sin deudas. Fui la empleada número 7 en la empresa de Adrián. Escribí código para el producto que salió a bolsa. Suerte no es la palabra que yo usaría. Alejandra parpadeó. No tenía ninguna respuesta ensayada para eso. Bien. Abrí la carpeta. La sala cambió. Los ojos de mi madre se movieron hacia los papeles. Mateo se enderezó. Las manos de Alejandra quedaron planas sobre la mesa. Antes de continuar, dije, quiero leer algo que Mateo publicó online hace 3 semanas. La cabeza de Mateo se levantó de golpe. ¿Qué? Coloqué la impresión sobre la mesa. Tinta negra sobre papel blanco. Nombre de usuario del foro visible arriba. Marca de tiempo. Esto es de un foro de apuestas. La publicación tiene fecha del 15 de marzo, el día de mi boda. Lo leí en voz alta. Mi hermana acaba de casarse con un tipo de tecnología. En cuanto llegue el dinero, estoy salvado. Silencio. La cara de Mateo palideció. No avergonzado. Descubierto. ¿De dónde sacaste eso? Su voz se quebró en la última palabra. No importa de dónde lo saqué. Lo que importa es que mientras yo me casaba en un juzgado con una sola amiga como testigo, tú estabas en internet calculando cuánto valía mi matrimonio para ti. Mi madre alcanzó la impresión. Dejé que la leyera. Eso está fuera de contexto, dijo. El contexto es que Mateo debe $180,000 en deudas de apuestas, no malas inversiones, no decisiones financieras que no salieron bien. Apuestas, póker online, apuestas deportivas, un préstamo privado de alguien a quien llama D. Y llevaba contando con el dinero de mi marido desde antes de que se presentaran los papeles de la OPG. Mateo se puso medio de pie. No entiendes la presión bajo la que he estado. Siéntate, Mateo. Se sentó. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que has pedido prestados 45,000 de la jubilación de mamá, 20,000 de Alejandra, 15,000 de la abuela y cantidades menores de amigos que ya no te cogen el teléfono. Conozco toda la cifra, conozco toda la historia. El chat familiar, el mismo en el que nunca mencionasteis mi boda. Había leído cada mensaje, simplemente nunca respondí. Mi padre habló por primera vez. Renata, calmémonos todos, somos familia. No digamos cosas que no podamos retirar. Me giré hacia él. Estaba sentado al otro extremo de la mesa con los brazos cruzados, con la misma expresión incómoda que había llevado durante toda mi infancia.
la cara de un hombre que quería estar en cualquier otro lugar. Papá, te fuiste cuando yo tenía 11 años. No viniste a mi graduación de instituto. No viniste a mi graduación de universidad. No viniste a mi boda. Y ahora estás aquí, en mi mesa de comedor, porque Mateo necesita dinero y alguien pensó que tu presencia le daría peso a la petición. Se estremeció. Bajó la mirada. Sé que no he estado presente, dijo. Lo estoy intentando. No te estoy culpando, estoy exponiendo hechos. La sala quedó en silencio. Mi padre no tenía ninguna carta que jugar y lo sabía. No puedes mediar en un conflicto familiar cuando has estado ausente de la familia durante 2 décadas. No puedes pedir calma cuando nunca estuviste presente durante las tormentas. Mi madre volvió a intervenir. No iba a dejar que el impulso se apagara. Esto no se trata del pasado, Renata. Se trata del presente. Mateo podría perderlo todo. ¿Podría? Hay gente que no tiene paciencia. Si entiendes lo que digo, esto no se trata solo de dinero, se trata de seguridad. Escuché la insinuación, cobradores de deudas. Quizá algo peor. Mi madre estaba escalando la apuesta, esperando que el miedo hiciera lo que la culpa no había logrado. Cogí la libreta, escribí seguridad con un signo de interrogación. Si la seguridad de Mateo está en riesgo, dije, entonces necesita ayuda profesional. Un consejero, un programa, no un cheque de su hermana. La boca de mi madre se tensó. Esa no era la respuesta que buscaba. Entonces llegaron las lágrimas. Carmela Duarte se dobló hacia adelante en su silla y se cubrió la cara con las manos y lloró. No las lágrimas teatrales que había visto en las fiestas cuando quería que alguien le diera la razón. Estas eran distintas, entrecortadas, bajas, feas. Sé que no fui perfecta, dijo entre las manos. Sé que me apoyé más en Alejandra. Sé que debí haber ido al juzgado, debí haber estado ahí. Por un momento la vi, no a la directora, no a la manipuladora, solo a una mujer de 58 años, sentada en el comedor de su hija, con una blusa que había planchado esa mañana, dándose cuenta de que las cuentas de su vida no cuadraban. Mateo es mi hijo, dijo. Está enfermo, Renata. Las apuestas son una enfermedad. Necesita tratamiento y necesita que su familia no se rinda con él. Creí en las lágrimas. Creí que estaba asustada, que estaba agotada, que había pasado el último año viendo cómo su jubilación se disolvía en la adicción de Mateo. Después levantó la vista, se secó los ojos y añadió, «Y si no puedes hacerlo por Mateo, hazlo por mí. No puedo dormir. Mi jubilación desapareció. Si no ayudas, tendré que vender la casa». Ahí estaba el giro, del dolor genuino a la culpa como palanca. Típico de Carmela. Sus lágrimas eran reales. Eso lo creí. Pero lágrimas reales e intenciones honestas no son lo mismo. No me estaba pidiendo que ayudara a Mateo. Me estaba pidiendo que absorbiera las consecuencias de un problema que ella misma había permitido durante años. Había visto este guión antes, las lágrimas, la culpa, la escalada. Era la misma jugada que había usado cuando yo tenía 12 años y necesitaba que me saltara la obra de mi propio colegio para cuidar a Mateo. Se acabó. No iba a seguir ese juego. Me puse de pie. Las patas de la silla rasparon el suelo de madera. Todos me miraron. Caminé hasta la isla de la cocina, donde estaban los 4 sobres blancos en fila. Los recogí, los llevé de vuelta a la mesa, coloqué uno delante de cada persona. Carmela, Alejandra, Mateo, papá. «Abridlos», dije. Mateo tocó su sobre como si pudiera estar caliente. «¿Qué es esto?» Esta es mi respuesta. Mi madre alcanzó el suyo primero. Sus manos todavía temblaban por las lágrimas. Abrió la solapa y sacó la única hoja. Dejé que el silencio se sostuviera mientras leían. «Antes de que los abráis», dije. Algunos ya habían empezado a leer. «Quiero decir una cosa». Levantaron la vista. Envié 42 tarjetas de Save the Date para mi boda. Todas y cada una volvieron rechazadas.
No porque estuvierais ocupados, no por conflictos de horario, sino porque mamá llamó a cada uno de vosotros, a cada tía, a cada tío, a cada primo, y les dijo que la boda se había pospuesto. La cara de Carmela perdió el color. Yo nunca... Tía Consuelo me lo dijo 3 semanas después de la boda. Dijo que tú la llamaste personalmente y le dijiste que estábamos retrasando la fecha. Otros 2 familiares mencionaron lo mismo. Mi propia madre llamó a 40 personas y borró mi boda del calendario para que la fiesta de Alejandra pudiera tener el salón lleno. Nadie habló. Así que cuando os sentáis en mi mesa a pedirme $180,000 porque la familia ayuda a la familia, necesito que entendáis que yo no tengo la versión de familia que estáis describiendo. Esa familia no existe. Nunca existió. Volví a sentarme. Ahora leed la carta. Leyeron. Observé sus caras mientras las palabras calaban. Los ojos de mi madre se movían despacio, línea por línea. Mateo la hojeó, después volvió atrás y releyó el primer párrafo. Alejandra sostenía el papel como si fuera un resultado médico. La carta era clara y directa. Darío Flores había hecho un trabajo excelente. Declaración de independencia financiera. Leí en voz alta para toda la sala. Yo, Renata Duarte, declaro por la presente lo siguiente. No avalaré ningún préstamo, hipoteca u obligación financiera para ningún miembro de la familia Duarte. No haré regalos monetarios que superen los 100 euros por año, calendario. No rescataré, absorberé ni refinanciaré ninguna deuda de consumo, de juego o de cualquier otro tipo. No actuaré como garante financiero, referencia ni contacto de aval. El sello notarial estaba en la esquina inferior derecha. El membrete del abogado recorría la parte superior, mi firma en tinta negra. Mateo tiró su copia sobre la mesa. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. Mi madre miró fijamente la página. Sus lágrimas se habían secado. Lo que las reemplazó era algo más duro. ¿Esto es un documento legal? ¿Contra tu propia familia? La miré, sostuve su mirada. Esto es un límite, mamá, algo que nunca me enseñaste. Así que me lo enseñé yo sola. Dejó el papel. Despacio, con precisión, como si estuviera decidiendo qué hacer con la siguiente frase. Alejandra seguía leyendo. Sus labios se movían en silencio. Cuando llegó al final, dobló la carta de vuelta en el sobre y la colocó sobre la mesa. Nadie habló durante lo que pareció un minuto entero. El único sonido era el zumbido del frigorífico y el ruido lejano de un cortacésped en algún lugar de la calle. Un límite por escrito, notariado, el primero que había establecido en esta familia, el primero que no podía ser flexible. Mateo se movió primero, se levantó con fuerza, la silla se volcó hacia atrás y golpeó el suelo con un crujido que resonó por la cocina abierta. Alejandra se estremeció. Mi padre se echó hacia atrás en su asiento. Nos debes, nos debes. La voz de Mateo salió alta y áspera. Viviste en esa casa gratis hasta los 18. Mamá te alimentó, te vistió, te dio un techo. Y ahora te sientas en tu mansioncita con tu marido Techi y te crees mejor que nosotros. No me levanté. No levanté la voz. Viví en una habitación sobre el garaje. Pagué los servicios desde los 15 años. Tengo los recibos. Ah, los recibos. Claro que tienes los recibos. La perfecta Renata con sus recibos y su abogado y su declaracioncita. ¿Sabes lo que eres? Eres fría. Eres de hielo. Soy Clara. Eres una traidora. Te hiciste rica y te olvidaste de dónde vienes. Recuerdo exactamente de dónde vengo, Mateo. Por eso escribí la carta. Dio un paso hacia mí, uno, después otro. Sus manos estaban a los costados, con los dedos curvados. Un sonido desde arriba, pasos. Después Adrián apareció en lo alto de la escalera. No bajó, no habló. Se quedó junto a la barandilla, con los brazos a los costados, mirando a Mateo. Mateo se detuvo, miró hacia arriba a Adrián, después me miró a mí. Las matemáticas eran simples.
Estaba en la casa de otra persona pidiendo dinero al que no tenía ningún derecho, de una hermana a la que no se había molestado en apoyar, y el marido de esa hermana estaba en lo alto de las escaleras, observando cada palabra. Mateo se sentó. Primero recogió la silla caída, después se sentó. No volvió a hablar. Alejandra había estado observando todo con los brazos cruzados, procesando, calculando. Cuando Mateo se quedó callado, ella llenó el vacío. ¿Sabes qué, Renata? Siempre actuaste como si estuvieras por encima de nosotros, como si fueras demasiado buena para esta familia, como si ser callada y competente te hiciera mejor que todos en esta sala. Me fui de casa a los 18, trabajé 2 empleos y me pagué yo misma la universidad. Eso no es estar por encima, eso es estar sola. Y ahora tienes esta casa y este marido, y no puedes ni siquiera... Se detuvo. Termina esa frase. Una pausa. Miró la mesa, la carta, la impresión del foro. Ayudar a tu propio hermano. Intenté invitar a mi propia familia a mi boda, Alejandra. Tú moviste tu fiesta de cumpleaños al día de mi boda. El salón que solo podía hacer esa fecha lo reservaste 2 semanas después de que enviara los Save the Date. Verifiqué con el salón. Tenían disponibilidad todo el mes. La cara de Alejandra cambió. No esperaba que yo lo verificara. Eso no es lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Viste la fecha. La elegiste deliberadamente. Y mamá te ayudó a llenar la sala diciéndole a todo el mundo que mi boda se había pospuesto. Nadie me contradijo. Los hechos estaban ahí. La publicación del foro, las confirmaciones rechazadas, la confirmación de tía Consuelo, los registros del salón. No quedaba nada que negar. Alejandra se echó hacia atrás. Por primera vez desde que había cruzado la puerta no tenía nada que decir. La niña dorada, que nunca se había quedado sin público, finalmente se había quedado sin guión. No insistí más, no me regodeé. Simplemente dejé que el silencio hiciera lo que hace el silencio en una sala llena de personas que han sido descubiertas. Mi madre fue la última de pie. Se había recompuesto. Las lágrimas se habían ido. Su postura era recta, su voz firme. Esta era la Carmela que había llevado una casa de 4 personas con un solo salario. La Carmela que había mantenido cada plato girando durante 30 años y ahora cada plato estaba en el suelo. Cuando eras pequeña, dijo, trabajé 3 empleos para mantener ese techo sobre tu cabeza. No dormí durante años, hice sacrificios que no puedes imaginar, Renata. ¿Y esto? ¿Este papel? ¿Así es como me lo pagas? Trabajaste 3 empleos, es verdad, y estoy agradecida. Pero la gratitud no es un cheque en blanco, mamá. Le di todo lo que tenía a esta familia. Tú le diste todo a Alejandra. Le diste atención a Mateo. A mí me diste la expectativa de que siempre me las arreglaría sola, y lo hice. No es una queja. Es simplemente lo que pasó. Se inclinó hacia adelante. Si nos vas a mandar sin nada, si esta es tu respuesta final, no volveré a hablarte. El arma definitiva, la opción nuclear. Lo que Carmela Duarte había sostenido sobre cada persona de su vida durante décadas. La amenaza de su ausencia. La miré. De verdad la miré. No me hablaste el día de mi boda. No me hablaste durante las 3 semanas siguientes. Me hablaste cuando necesitaste dinero. Así que con todo respeto, mamá, esa amenaza no tiene el peso que crees que tiene. Su cara se desmoronó, no el colapso actuado de antes, algo más pequeño, más silencioso, un destello de reconocimiento real, el tipo que pasa por los ojos de una persona antes de que lo aparte. Después lo apartó. ¿Te vas a arrepentir de esto? Quizá, pero me arrepentiré en mis propios términos. Mateo se fue primero. Cogió su sobre de la mesa, lo arrugó dentro del bolsillo de su chaqueta y salió sin mirar a nadie. La puerta principal se cerró de un portazo lo bastante fuerte como para hacer temblar la ventana de al lado. Alejandra se levantó, se colgó el bolso del hombro y se dirigió hacia la puerta. Después se detuvo en la entrada. Estaba mirando el certificado de matrimonio. ¿Sabes?
dijo sin darse la vuelta. Ese vestido que llevabas en el juzgado. Vi la foto que publicó Paula. 89 euros. Una pausa. En realidad se veía precioso. Fue lo más honesto que Alejandra me había dicho nunca. Sin segundas intenciones, sin actuación, solo una hermana mirando un papel en una pared y diciendo algo cierto. Y llegó demasiado tarde. Se fue sin esperar respuesta. Mi padre se levantó despacio. Se abotonó la chaqueta, un hábito de los años en los que llevaba traje al trabajo, antes del divorcio, antes de Chile, antes de Pamela. Caminó hacia mí. Lo siento, Renata, por todo. No especificó qué significaba todo. Quizá ni él mismo lo sabía. Se fue. Mi madre fue la última. Se quedó de pie junto a la mesa un largo momento, con la mano apoyada en el respaldo de la silla. Después caminó hacia la entrada. Se detuvo frente al certificado de matrimonio. Alcanzó el marco, tocó el borde dorado. Se quedó mirándolo. Mi nombre, el nombre de Adrián, 15 de marzo. Bajó la mano, se alisó la blusa y salió sin decir una palabra. La puerta se cerró con un clic. La casa quedó en silencio. Sí. La luz del sol seguía entrando por los ventanales de suelo a techo. El cortacésped de la calle se había detenido. Me quedé de pie en la entrada y escuché el silencio. La mesa del comedor tenía 4 sillas empujadas en ángulos extraños. 4 sobres abiertos, dispersos. La carpeta con las publicaciones del foro de Mateo seguía abierta en la página que había leído en voz alta. Me senté en mi silla, la de la cabecera. El vaso de agua que había servido antes de que llegaran seguía lleno. Me lo bebí. Adrián bajó las escaleras. Se sentó en la silla de al lado, la que nadie había usado. No preguntó qué había pasado. Podía leerlo en la habitación. Está hecho, dije. Se acercó y me tomó la mano. Nos quedamos así un rato. Metí la mano en mi cartera, la tarjeta de Save the Date, la última, la número 42. La había guardado conmigo desde marzo, cartulina color crema, ligeramente doblada en las esquinas. Mi propia letra desvaneciéndose donde había rozado contra mi carnet de conducir. La miré. La dirección, la fecha, el pequeño corazón que había dibujado junto a nuestros nombres, porque pensé que eso era lo que hacías cuando eras feliz. La doblé por la mitad, abrí el sobre blanco que contenía mi copia de la declaración, la 5ª copia, la que había guardado para mí misma. Deslicé la tarjeta de Save the Date dentro. Herida vieja, conoce límite nuevo. Cerré el sobre, escribí mi propio nombre en la parte delantera, lo dejé sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó Adrián. Lo estaré, asintió. Me creyó porque nunca le había mentido. Las 4 sillas necesitarían volver a su sitio. La mesa necesitaría limpiarse. Los papeles impresos con las confesiones de Mateo necesitarían triturarse. Pero eso podía esperar. Por ahora, me senté en mi casa con mi marido en la calma que había ganado. 6 meses después, Mateo ingresó en un programa de rehabilitación financiado por el Estado en agosto. No por la reunión familiar, sino porque un tribunal lo ordenó tras impagar un préstamo personal y el prestamista emprender acciones legales. El programa era gratuito. El dinero de Renata nunca estuvo involucrado. Llevaba 4 meses cuando lo comprobé por última vez. No lo comprobaba a menudo. Mi madre vendió la casa en septiembre. Se mudó a un apartamento de una habitación a 40 minutos, de donde crecimos. Le contó a la familia extendida que yo le había dado la espalda a la familia en su peor momento. Algunos la creyeron, otros no. 3 primos me escribieron en privado, mensajes separados, con semanas de diferencia, y dijeron variaciones de lo mismo. Habría ido al juzgado si hubiera sabido que no se había pospuesto. Les di las gracias. No dije nada más. Alejandra me escribió una vez en octubre. 6 palabras. No debía haber movido la fiesta. Lo leí. No respondí. Todavía no. Quizá nunca. No lo había decidido. Mi padre mandó una tarjeta por mi cumpleaños en noviembre. Solo una tarjeta. Sin dinero. Sin carta larga. Solo feliz cumpleaños, Renata. Espero que estés bien, papá.
Era la primera tarjeta de cumpleaños que me mandaba en 20 años. La guardé. Adrián y yo nos instalamos en la casa. Invitábamos a Paula a cenar los viernes. Adoptamos un perro, un terrier mestizo llamado Galleta, que se comió 2 cojines del sofá la primera semana. Mi periodo de bloqueo de acciones terminó en octubre y diversifiqué mi cartera con la ayuda de un asesor financiero que no era familiar mío. El chat familiar seguía existiendo en mi teléfono. Nunca lo reactivé, nunca lo borré, simplemente dejé de abrirlo. El certificado de matrimonio seguía colgado en la entrada. Cada mañana pasaba junto a él de camino a la cocina. La mayoría de las mañanas ya ni lo notaba. Eso se sentía bien. La gente me pregunta si me arrepiento del juzgado, de la carta, de no ayudar a Mateo. No me arrepiento. Mi madre me enseñó una cosa verdadera, aunque nunca fue su intención. Lo dijo por teléfono el día que le conté que Alejandra se había quedado con la fecha de mi boda. Lo dijo como un hecho, como una descripción de quién era yo y quién siempre sería. Eres flexible, Renata, siempre lo has sido. Tenía razón. Fui lo bastante flexible como para irme de casa a los 18 y construir una vida de la nada. Lo bastante flexible como para casarme con el hombre que amaba en un juzgado, con una amiga y sin flores, y no sentir vergüenza por ello. Lo bastante flexible como para sentarme frente a 4 personas que habían borrado mi boda y entregarles un documento que decía, en un claro lenguaje legal, que había terminado. Y lo bastante flexible como para saber que irme no era crueldad, no era venganza, no era amargura. Era lo primero honesto que había hecho por mí misma en toda mi vida. 42 tarjetas, un juzgado, 4 sobres y un certificado de matrimonio que costó 27 euros, colgado en la entrada de una casa que construí con mis propias manos. Esa no es una historia triste. Es un límite. Esa es mi historia. 42 tarjetas, un juzgado y 4 sobres que lo cambiaron todo. Si esto resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, dale a suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo.